Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Barrera, soy antropólogo social. En esta ocasión vamos a iniciar una sección muy interesante, muy importante para tu preparación, para tu examen 286 de Ceneval. En esta ocasión vamos a trabajar lo que es la sociología y la antropología. Te repito, son áreas del conocimiento, áreas del saber humano, muy importantes para que pues sean dignas de ser estudiadas y analizadas. Okay. El objetivo general es que para estas áreas generar en el alumno un análisis e importancia del estudio de los fenómenos, principios y leyes que conforman todos los procesos sociales. Y en específico, el objetivo particular es analizar y cuestionar la problemática teórica en las ciencias sociales conforme a los parámetros estructurales y principios y fundamentos teóricos, así como la importancia de estudio en nuestra cultura. Ok, vamos a comenzar con un área, un tema de lo que es esta parte de la sociología, de la antropología, de las ciencias sociales, que tienen que ver con lo que llamamos o lo que son las corrientes sociológicas. Estas corrientes sociológicas son de carácter fundamental para todos los que nos dedicamos a esta área del conocimiento de las humanidades, ya que van a ser las fuentes de teoría, de conocimientos, de normas, de leyes, para poder entender al ser social o al ser humano dentro de un grupo o de una cultura. Ok, entonces vamos a hablar brevemente en qué consiste cada una de estas corrientes sociales. Vamos a hablar cómo se trabajan, cómo se elaboran, para partiendo de ahí irnos directamente a lo que son los campos de análisis de toda sociedad o de toda civilización. Ok, entonces vamos a empezar con el evolucionismo. El evolucionismo lo inicia Charles Darwin allá por el año de 1859. Esta corriente evolucionista pues trataba principalmente de cuestionar, un determinismo religioso, de cuestionar una idea de la creación, esta teoría del creacionismo, de que somos producto de un ser divino. Bueno, Charles Darwin va a ser el primero que da a conocer. Obviamente no es el único, porque por ejemplo estaba los estudios de Spencer, que también hablaban sobre estos procesos evolutivos en la sociedad o en el hombre, pero Darwin va a ser el más incisivo, el que va a determinar una corriente de estudio. Entonces en el evolucionismo de Darwin se da cuenta que todas las especies llevan un proceso evolutivo, un proceso de avance, ¿sí? Esto lo deduce en sus constantes viajes a las Islas Galápagos, donde veía diferentes especies anfibias, especies que incluso él no determinaba a ciencia cierta cómo eran o cómo habían sido creadas o cómo habían llegado a convertirse en lo que son. Entonces, en su libro, en su estudio, el que se llama El origen de las especies, la selección natural y el origen de las especies, pues Darwin da a conocer su teoría evolucionista, la cual nos dice que todas las especies más fuertes y más adaptadas son las que van a sobrevivir. Esto va a ser un gran parteaguas para la época, ya que cuando Darwin nos dice que todas las especies y todas las más fuertes y más aptas sobreviven, y que el hombre va a ser el producto de dicha evolución, y que somos la especie más apta y que sobrevivió al proceso evolutivo, que tenemos o descendemos, por así decirlo, del simio o del chimpancé. Y esto, déjame decirte que para la época pues fue un parteaguas, fue incluso un boom, porque pues no se concebía la sola idea de que el ser humano, como única especie, como una especie incluso creada por un dios, pues haya descendido de un animal, ¿no?
Entonces, esta teoría de la especie más fuerte y más apta de la que sobrevive, bueno, prevaleció por mucho tiempo. En la actualidad, bueno, sabemos que no descendemos directamente del mono. Somos una especie alterna, somos una especie que surge a la par del simio, pero no descendemos directamente de él. Y obviamente sí tenemos similitudes, por ejemplo, el pulgar inverso, pues claro, es un símbolo de evolución. La posición erguida, que somos bípedos, bueno, todas estas características van a ser procesos evolutivos, pero te repito, no descendemos directamente del mono, sino somos una especie que evolucionó por cuenta propia. Entonces, bueno, estudiando el evolucionismo de Darwin dentro de todas las sociedades, bueno, va a servir para fundamentar estos procesos evolutivos tanto del hombre como de la sociedad o de la cultura. Ahora, una vertiente que surge a partir del evolucionismo es lo que le llamamos el neoevolucionismo. El neoevolucionismo es la idea que para seleccionar los elementos necesarios que van a servir para preservar y conservar la especie. ¿Sí? Es decir, se sigue retomando la idea de Darwin, la idea darwiniana de la evolución, pero ahora se le da una aplicación contemporánea. Y por ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo de este neoevolucionismo viene a ser lo que es la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Bueno, desde el nombre, es decir, desde el origen etimológico, podemos saber que eu es bueno o bien, y genesia viene de génesis, o sea, del origen, ser un buen origen. La eugenesia es lo que hacemos nosotros como seres humanos para seleccionar a nuestra pareja, garantizando así que los descendientes o los nuevos individuos, los nuevos seres, estén más aptos y más fuertes para sobrevivir. Esta parte darwiniana en el evolucionismo y manifestada en el neoevolucionismo, pues nos sigue siendo vigentes. Incluso déjame decirte que esto lo compartimos con los propios animales. Es bien interesante ver cómo el ser humano también hace esa selección prematura de la pareja para poder reproducirte, ¿no? Porque al final de cuentas vamos a ver un poco más adelante que una de las características principales, por ejemplo, de la familia como grupo primario, pues es la conservación y la preservación de la especie, es decir, la reproducción. Entonces, nosotros como seres humanos no nos vamos a reproducir con cualquiera, sino vamos a tener una previa selección con algunas características, con algunos elementos que van a decirnos o que nos van a indicar que esa pareja es la idónea para que se pueda reproducir tanto en hombres como en mujeres. Y obviamente cuando se viene esta reproducción, también hacemos ciertos procesos ya más sofisticados, más médicos, para garantizar que la especie que viene, la nueva especie, pues esté dotada, sea sana y sea apta para este mundo o esta sociedad. Esto lo podemos ver en las llamadas fonoscopías, o también llamados ultrasonidos. También incluso los exámenes prenupciales van a ser características eugenésicas, es decir, son elementos que seleccionamos o que hacemos para garantizar que la especie sea apta y fuerte para sobrevivir en nuestro medio. Y eso no es nada más en el mundo contemporáneo, en el hombre moderno, también en la antigüedad, las civilizaciones de todo el mundo pues hacían estos procesos eugenésicos, es decir, seleccionaban a sus individuos para garantizar que la sociedad o la civilización prevaleciera. Tenemos casos, por ejemplo, como los griegos, incluso, revisaban, había una revisión del neonato, y entonces consistía en la que la propia madre llevaba al neonato ante una especie de
sacerdote, de inspector, el cual revisaba que estuviera sano, que estuviera completo, que no tuviera alguna malformación. Y entonces lo agarraba, lo colocaba a la orilla de un acantilado y lo dejaba ahí, lo que se sostuviera por sí solo este neonato. Si el neonato se sostenía un tiempo pertinente, bueno, lo tomaba este individuo y se lo regresaba a la madre y le decía, este va a ser un gran ciudadano griego. Y pues si no contenía o si no se sostenía el tiempo suficiente, pues caía y moría, entonces eso indicaba que no iba a ser un gran ciudadano. Entonces aquí era un proceso más radical en la selección de la especie, ¿no? Pero bueno, en la actualidad pues también tenemos dichos procesos eugenésicos, pero son más, por llamarlos así, más modernos o más posmodernos. Entonces esta va a ser una característica del neoevolucionismo. Por otro lado tenemos también la corriente que se llama el culturalismo, que va a ser una corriente antropológica que trata de explicar que hubo civilizaciones primigenias, las cuales se difundieron e influenciaron a otras en su desarrollo. Es decir, el culturalismo nos dice que hubo civilizaciones madre, las cuales van a difundirse o van a entrar en contacto con otros grupos u otras civilizaciones y entonces van a transmitir todos sus procesos sociales, sus procesos culturales, ideológicos, religiosos, etc. Entonces, estas civilizaciones madre o estas civilizaciones primigenias pueden ser llamadas o las vas a poder encontrar como las llamadas culturas pristinas. Es decir, aquellas culturas que van a trascender o que la historia, la arqueología, la propia antropología va a reconocer como cunas de otras o las demás civilizaciones. Y entre estas civilizaciones pristinas o primigenias tenemos, por ejemplo, la Mesopotamia, la cual se va a ubicar principalmente en los ríos Éufrates y Tigris. Esta civilización aparece aproximadamente en el 4000 antes de Cristo. Por ahí hay datos que nos dejan ver que hubo un tiempo de espacio más prolongado, es decir, 5000, 6000 años antes de Cristo, pero en esta fecha es cuando alcanza su máximo esplendor. Entonces, básicamente, esta civilización mesopotámica va a tener ciertas características. Por ejemplo, va a ser una de las primeras civilizaciones que va a llevar un gobierno teocrático. ¿Qué significa un gobierno teocrático? Que los gobernantes, valga la redundancia, o los dirigentes van a ser sacerdotes. También otra característica de Mesopotamia va a ser que fueron las primeras civilizaciones que va a dividir el año en 12 meses. Además van a tener una gran influencia en los cálculos de los eclipses lunares. Van a crear la llamada escritura cuneiforme, que va a ser algo muy importante para la civilización como tal. Y también van a desarrollar además la escritura o el lenguaje pictográfico e ideográfico. Además, Mesopotamia, cuna de todas las civilizaciones, ahí va a ser también donde a la postre se van a encontrar algunos restos fósiles de prehomínidos que nos van a indicar estos procesos evolutivos en el ser humano. Ok, después vamos a tener también otra civilización pristina o primigenia que va a ser Egipto. Egipto igual, como es sabido por todos, va a ser cuna de las civilizaciones. Esta se va a ubicar al norte de África, a orillas del río Nilo, la cual también va a tener un gobierno monárquico, un gobierno teocrático, ¿sí? Y los cuales esta teocracia va a estar representada por los faraones, lo cual consideran que el faraón va a ser incluso la reencarnación de un dios, ¿no? Por lo tanto, va a ser aquel individuo digno de asumir el poder y dirigir a los demás ciudadanos para la sobrevivencia de dicha civilización. Ahora, en la cuestión de su sociedad, por ejemplo, los egipcios tenían una sociedad totalmente clasista, muy marcada, donde básicamente la clase poderosa era la nobleza, después eran seguidos por los sacerdotes, los militares, los llamados escribas, los agricultores, los artesanos y hasta el último, bueno, los llamados porqueros o pastores.
Y por debajo de todas de esta escala social en Egipto, pues tenían a los esclavos, que va a ser también otra característica muy importante tanto de Mesopotamia incluso o de Egipto, que van a ser de las primeras civilizaciones que van a presentar esta clase social llamada esclavos. La economía de Egipto se basaba fundamentalmente en la agricultura y el comercio, ¿sí? Su religión era politeísta, es decir, había muchos dioses o diferentes dioses para cada situación o circunstancia. Creían en el más allá, esto era muy importante, también hablaban incluso de alguna reencarnación. Y dentro de los aportes culturales o de los aportes a las demás civilizaciones, pues Egipto desarrolla un sistema de riego, el cual va a influenciar a otras civilizaciones. Va a ser una de las primeras civilizaciones que van a dividir el año en 365 días. Algo importante de los egipcios es que desarrollan los procesos de embalsamamiento, es decir, la momificación o la preservación de los cuerpos. Y además utilizaban ya una especie de medicina fundamentada en algunas sustancias químicas de origen natural que producían ciertos ya efectos alucinógenos o ciertos efectos curativos. Otra de las civilizaciones pristinas o primigenias va a ser China, la cual se va a ubicar principalmente en Asia, ¿sí? Va a tener una forma de gobierno monárquico basado en las dinastías, donde la máxima autoridad va a ser el emperador, y seguido por los llamados mandarines, que van a ser los funcionarios o los concejales, y de cuál estos mandarines van a gobernar dichas provincias. Entonces, ellos van a tener una estratificación social más, igual que los egipcios, más determinada, dirigida por la nobleza, dirigida por los mandarines, los comerciantes, artesanos y hasta abajo los campesinos. También se hablaba de que existían los siervos y los llamados esclavos. Ahora también la economía china pues se va a basar principalmente en la agricultura, la ganadería, el comercio y la artesanía. La religión en un principio era politeísta, donde se adoraban obviamente las fuerzas naturales, más tendido este politeísmo al panteísmo, ¿no? Y a poco, en el paso de los siglos, por así decirlos, se convirtieron a algunas provincias a la religión budista, como su religión principal. Aportaciones de la cultura china, bueno, pues está el papel, la brújula, ya la parte de la imprenta y los pensamientos filosóficos de Confucio y Lao Tse, por mencionar algunas aportaciones culturales. Otra de las civilizaciones pristinas va a ser la civilización hindú. La civilización hindú se va a ubicar principalmente en lo que es ahorita el territorio de Pakistán y hasta el valle del río Ganges. Formaron una sociedad o la civilización hindú va a estar conformada por castas, algo muy interesante aquí, o muy importante, ya que las castas van a determinar todo, incluso la propia vida de los individuos o de los hindús. Básicamente los dirigentes o las castas o la casta más alta van a ser los brahmanes, ¿sí? Los cuales van a determinar las leyes, van a aplicarlas, las van a llevar a cabo, y además de los brahmanes, bueno, van a estar los nobles y los sacerdotes, es decir, los llamados marajas y los rajas, y bueno, van a estar también los guerreros, y hasta el último van a estar los llamados los impuros o los sudras, los cuales van a estar conformados por los siervos y los esclavos o las clases, te repito, las clases bajas. La economía hindú se basó principalmente en la agricultura y en la ganadería. La religión hindú en un principio era panteísta, principalmente dirigido a Brahma, como representante máximo de una entidad, de un dios principal llamado Rita, los cuales van a dirigir la vida del ser humano, mediante lo que es el Dharma, la obligación, y a la postre el karma. Tienen la idea de la reencarnación en la religión hindú, y
a la postre también se van a convertir algunas castas, algunos sectores de la sociedad hindú al budismo. Las aportaciones culturales por ejemplo, en la literatura hindú, pues está lo que es el Ramayana. Y además desarrollan en el aspecto los números arábigos y también la herbolaria. Otra de las civilizaciones pristinas va a ser, ya partiendo de este lado de América, por así decirlo, hasta la civilización inca, la cual la civilización inca se va a ubicar principalmente en el territorio de Ecuador, Colombia, Perú, Chile y Argentina. La civilización incaica o la civilización inca va a ser la última de las civilizaciones precolombinas, es decir, la que sobrevivió o la que permaneció hasta la llegada de los españoles. Entonces, vamos a ver que los incas o la influencia de los incas va a ser que van a conservar un estado, una forma de gobierno totalmente organizada, ¿sí? Y además su sociedad va a servir como influencia a otras civilizaciones mediante el concepto de la expansión del Estado. Algo muy importante de los incas va a ser que sus sistemas de riego, los cuales regaban mediante los llamados andenes, que eran en las orillas de las montañas, los cuales con esta forma de riego, pues cambiaban el caudal de los ríos y obviamente esto sirvió de influencia para las civilizaciones posteriores. También van a desarrollar un complejo método de cuentas llamado Quipu, el cual era un sistema de medir o de contar utilizando cordones con nudos. Su principal ciudad va a ser Machu Picchu, la cual va a estar a una altura de 2.438 sobre el nivel del mar. Y debido a esta altura, pues los conquistadores no la encontraron. Los españoles van a tardar mucho tiempo en encontrar esta famosa ciudad perdida de los incas. Entonces, esta civilización inca también va a estar considerada dentro de las civilizaciones pristinas. La última civilización pristina va a ser lo que se le conoce como Mesoamérica. Mesoamérica, pues ya lo hemos platicado en nuestro apartado de Historia de México, Mesoamérica va a conformarse mediante un conjunto de civilizaciones o de grupos culturales, los cuales van a tener elementos en común y también elementos ausentes. Incluso en tu diapositiva puedes ver que toda la parte que está en verde, ¿sí? Va a comprender lo que es el territorio de Mesoamérica. Entonces te digo, Mesoamérica va a ser un conjunto de civilizaciones que va a comenzar en la parte del altiplano central, ¿sí? de México hasta los límites con Perú y Guatemala. Dentro de este grupo de civilizaciones mesoamericanas, pues va a estar principalmente las civilizaciones precolombinas, encabezadas por la civilización olmeca, la civilización maya, la civilización teotihuacana, los toltecas y la última civilización precolombina mesoamericana, que van a ser los aztecas. Entonces, no quiere decir que eran las únicas, sino también había los mixtecos zapotecos, los purépechas, en la parte del altiplano central, pero déjame decirte que estas civilizaciones, no por cuestiones de tiempo o incluso por cuestiones de sometimiento por otras civilizaciones, pues no alcanzaron su máximo esplendor, como las que aquí te menciono. Ok, entonces estos apartados van a estar dentro de la corriente culturalista. Ya después del culturalismo viene la corriente sociológica llamada o antropológica llamada materialismo histórico. ¿En qué consiste el materialismo histórico? Nos dice el materialismo histórico que solo se van a reconocer aquellas civilizaciones donde aparecen vestigios arqueológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente son aceptadas o que solamente se valida la existencia de aquellos grupos sociales donde se encontraron o donde hubieron restos materiales. Es decir, yo te puedo comentar
o te puedo hacer la pregunta, ¿existió la civilización de la Atlántida? Vamos, obviamente hay muchos mitos, muchas hipótesis o muchas teorías, pero desde el punto de vista materialista histórico, pues no habría un vestigio arqueológico, un resto material, un resto fósil que nos dijera que efectivamente existió la Atlántida. Además, hay que recordar que la Atlántida pues, fue una idea, una hipótesis o un mito, incluso hasta del propio Platón, donde trataba de hablar de aquella civilización perfecta. Pero sin embargo, si yo te dijera si existieron la civilización egipcia o los aztecas, bueno, pues ahí desde la perspectiva del materialismo histórico tendría validez, ya que en un momento determinado hay restos fósiles, hay restos materiales que nos dicen que efectivamente en un punto de la historia, en un punto de la humanidad, pues existieron dichas civilizaciones. Entonces, el materialismo histórico nos va a decir que solamente son válidas aquellas civilizaciones donde haya un vestigio arqueológico, es decir, un resto material, ya sea fósil o material. Después vamos a hablar ya de las corrientes un poco ya más elaboradas, más contemporáneas, en torno a la sociología, a la propia psicología, a la propia pedagogía, a la propia antropología, a la propia historia y demás ciencias que estudian al hombre. Y esta va a empezar, o vamos a hablar brevemente de lo que es el estructuralismo. El estructuralismo nos dice que toda cultura posee un conjunto de estructuras que determinan la forma en que está diseñada y organizada. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dentro de la familia, por así decirlo, va a haber una estructura central, una estructura fundamental, la cual va a determinar cómo está diseñada, cómo está organizada y cómo es funcional dicho grupo social llamado familia. ¿Esto qué quiere decir? Que en un momento determinado la estructura de la familia viene a ser, por ejemplo, el parentesco, ¿sí? El parentesco nos va a servir para poder entender y comprender al grupo familiar. Por lo tanto, el parentesco viene a ser la estructura de la familia. Y también, por ejemplo, existen estructuras mentales, una estructura mental que nos determinarían o nos explicarían el comportamiento o la conducta o la personalidad del ser humano, viene a ser lo que es la psique, es decir, esta estructura mental que está dentro de todos los seres humanos, según nos dice la psicología y principalmente la escuela psicoanalítica, y que dentro de la psique va a haber estructuras o va a haber elementos que van a conformar, por ejemplo, el razonamiento del ser humano, la idea del placer y la idea del deber. Entonces, y esto va a estar en función, al desarrollo del propio ser humano. Y esta estructura mental va a determinar al ser humano en su comportamiento, en sus ideas y en su forma de actuar. Entonces el estructuralismo nos dice que todos los grupos sociales poseen estos elementos o estas estructuras que van a servir para explicar o para mostrarnos cómo está organizada y cómo funciona dicha sociedad. Ahora, este estructuralismo también va a estar acompañado, por así decirlo, lo que es el funcionalismo. El funcionalismo nos dice que dentro de cada forma integrada en un grupo social se tiene una función determinada. Es decir, que nosotros, además de tener una estructura, tenemos una función determinada o incluso indeterminada, donde esta función nos va a ir marcando la pauta del individuo dentro de un grupo social. O incluso va a haber elementos funcionales dentro del propio grupo social, como yo te puedo decir que sería el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje va a ser, además de ser una estructura, va a ser un elemento funcional que sirve para transmitir, para comunicarnos y en un momento determinado para ir construyendo preceptos o ideas mentales en los seres humanos. Déjame decirte que esta parte del estructuralismo y el funcionalismo pues sí van a ser un poco complejas, ya que tratan de ir más allá de la propia idea material
del ser humano y tratar de explicar al ser humano de una forma más profunda. Más adelante, conforme vayamos platicando en esta sesión, pues vamos a ir entendiendo mejor aún lo que quiere decir el estructuralismo y el funcionalismo. Y una de las corrientes vigentes en la contemporáneas es cuando se fusiona el estructuralismo y el funcionalismo y surge el llamado estructural funcionalismo. El estructural funcionalismo déjame explicártelo de forma rápida, se basa principalmente en la idea del estatus y el rol. Es decir, el estatus va a ser una jerarquía que tenemos los seres humanos, los individuos sociales, dentro de un grupo social, valga la redundancia. Y a partir de esta jerarquía vamos a tener un rol. El rol sería la función que tenemos los seres humanos y el estatus sería la función que tenemos dentro de una estructura social. Entonces el rol va a ser el papel que vamos a desempeñar los seres sociales partiendo de nuestro estatus. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros cuando nacemos dentro de un grupo social, inmediatamente recibimos un estatus. ¿Cuál piensas tú que sería el estatus o el primer estatus que recibe el ser humano dentro de un grupo social? Entonces, podría ser el del nombre, podría ser el de, ¿cómo se llama? El de hijo, o el de hermano, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte que el primer estatus que recibe el ser social es el que llamamos el estatus de género, es decir, si eres hombre o si eres mujer. Ya que a partir de que se determina esta parte de género, hombre-mujer, pues comienza todo este rol, todo este proceso social, el cual nos va a ir determinando a los seres humanos dentro de una cultura, dentro de una civilización, en la forma que debemos de comportarnos, de conducirnos y, por qué no decirlo, la forma en que debemos de actuar. Porque no es lo mismo el ser padre al ser hijo, ¿sí? Hay un estatus, hay un rol. No es lo mismo el ser padre o ser madre. No es lo mismo ser el hijo primogénito al hijo menor. No es lo mismo ser el hijo primogénito varón al hijo o a la hija primogénita. Entonces, son elementos que van a ir distinguiendo o que nos van a ir diferenciando de los grupos sociales, incluso en el propio ser humano. Este estatus y este rol pues va a ir determinando los parámetros de identidad, ya sea de manera individual como colectiva. O sea, como puedes ver, esta parte del estructural funcionalismo todavía es un poco más compleja, porque bueno, además se meten en aspectos de lenguaje, en aspectos de interpretación de símbolos, que lo vamos a ver un poco más adelante, y el cómo el ser social va a manifestar todos estos elementos dentro de su grupo y cómo los va a ir cuadrando y cómo los va a ir acomodando para así lograr o conseguir que la sociedad o la civilización o la cultura sean funcionales, ¿sí? Entonces, partiendo de estas corrientes sociológicas, ahora sí ya podemos empezar a hablar de los aspectos generales de la cultura. Para esto vamos a empezar a hablar del concepto de cultura. Déjame decirte que va a haber infinidad de conceptos de cultura desde la perspectiva filosófica, desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva antropológica, psicológica, etcétera, que van a tratar de explicarnos lo que es la cultura. Comúnmente conocemos que cultura es un conjunto de conocimientos adquiridos por el ser humano. Incluso existe este término mal empleado, este término un poco eufemista, el que te habla o que dice es que aquella persona es inculta, ¿no? Haciendo referencia a estos conocimientos intelectuales adquiridos. Pues déjame decirte que es un concepto mal empleado, es un concepto errado, ya que incluso como aporte, como opinión, si tú buscas en el diccionario de la Real Lengua, vas a encontrar que el término cultura lo definen así, como que conjunto de conocimientos adquiridos por el ser humano, incluso conjunto de conocimientos intelectuales adquiridos por el ser humano. Pero déjame decirte que yo sí difiero de este concepto, ya que están haciendo caso omiso
de una serie de estudios sociológicos, antropológicos, históricos que tienen que ver con el concepto de cultura. Entonces, te repito, hay muchos conceptos, yo traté de mostrarte el más plausible, el más entendible para que nosotros lleguemos a comprender lo que es la cultura. Y este concepto lo va a dar Edward Burner Taylor, antropólogo, etnólogo, el cual va a ser uno de los primeros que trata de explicar al ser humano qué es la cultura, ya que en este ir y venir de los estudios sociales y antropológicos históricos, bueno, sí, una de las grandes interrogantes del ser humano era, o se preguntaba, ¿de dónde surge la cultura? ¿Quién crea la cultura? ¿Qué es la cultura? Entonces, pues Taylor determina en un momento dado que la cultura es un todo complejo que incluye arte, educación, creencias, costumbres, conocimiento, ideología que adquiere el ser humano o Taylor, como le quieras llamar, nos dice que la cultura es un todo. Es decir, desde los conocimientos que adquirimos en nuestra vida personal hasta los conocimientos académicos, hasta las formas en que se manifiestan dichos conocimientos, va a estar englobada en lo que es la cultura. A mí me gusta mucho el cómo define esta parte de cultura Fernando Savater. Fernando Savater nos dice que el problema de la ignorancia no es realmente que exista la ignorancia. Nos dice que, por ejemplo, si vamos al campo y platicamos con un campesino y le preguntamos cuál es el peso atómico del oro, pues obviamente el campesino tal vez nos diga que no sabe, no tiene la más mínima idea de cuál es el peso atómico del oro. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿este campesino es ignorante o no tendría cultura? Pues la respuesta es obviamente que no, ya que si el campesino no conoce el peso atómico del oro, pero sin embargo yo le pregunto o le preguntamos si sabe sembrar o sabe preparar la yunta, pues, y el campesino responde que sí, bueno, entonces quiere decir que el campesino tiene los conocimientos necesarios para poder vivir o supervivir e incluso sobrevivir. Igual, si a un alumno de química tú le preguntas cuál es el peso atómico del oro y no lo sabe, entonces ahí sí sería un conflicto, porque entonces no tiene los conocimientos que debería de tener. Entonces realmente el término ignorancia o el término inculto, pues habría que revalorarlo. Te repito, el término inculto no es funcional, está mal empleado. Este término de inculto surge en el siglo XVI, en el XVII todavía, cuando en la antigua Europa o en las monarquías, pues ellos tenían el acceso al conocimiento, se iban a instruir, a letrar, y pues decían que se estaban cultivando y que todos aquellos individuos de clases bajas que no tenían acceso a estos conocimientos, pues eran seres incultos. Pero déjame decirte que obviamente este término ya es demasiado ambiguo y ya no es funcional. Entonces podemos entender que cultura es todo aquello que crea, que transmite, que aprende, que destruye el propio ser humano. Es decir, si tú lees una revista de moda o te lees la Divina Comedia, ambos son ejemplos o elementos culturales. Entonces, partiendo de este concepto de cultura que es un todo, va a existir también lo que son los núcleos duros de la cultura. Todas las civilizaciones o todas las culturas van a poseer estos elementos, estos núcleos duros. Es decir, nos dice la arqueología, la historia, la propia antropología, que en un momento determinado, cuando aparece el Homo, estos homínidos ya, va a pasar un periodo de tiempo sí largo para que se conforme lo que llamaríamos la civilización o lo que es la cultura. Entonces, estos procesos de cultura o estos procesos de civilización van a estar determinados cuando nos dicen estas ciencias que los grupos sociales forman núcleos duros de cultura. Es decir,
que poseen estos tres elementos que van a determinar ya lo que es la civilización. Por eso vamos a encontrar arqueológicamente que la civilización comienza ya como tal en un promedio de 8.000 a 10.000 años antes de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este periodo de tiempo es cuando van a aparecer dichos elementos culturales en estos grupos o en estas civilizaciones o culturas pristinas. Entonces, ¿cuáles serían estos elementos o cuáles son estos núcleos duros de la cultura? Tenemos el primero, de color azul. Bueno, eso sería, va a estar representando lo que es un núcleo duro llamada la familia. ¿Por qué? Porque la familia va a ser el primer grupo social con el cual interactúa el individuo o interactuamos. La familia se va a encargar o va a ser la primera en transmitir todos aquellos elementos culturales mediante la educación, y además se va a ser encargada de darnos el estatus, el rol, y además todos los factores culturales o de sociedad que podría ser creencias, costumbres, religiosidad, leyes, normas, etcétera. Y entonces, por lo tanto, la familia va a ser un núcleo duro de la cultura. El siguiente elemento o siguiente núcleo duro de la cultura va a ser lo que es el lenguaje. El lenguaje ya estructurado como mecanismo de integración social, como mecanismo de comunicación, va a ser la vía para transmitir todos los elementos culturales, para que así los individuos comprendan, entiendan qué factores van a estar dentro de su propio grupo social. Incluso déjame decirte que el ser humano va a ser la única especie que va a simbolizar, ¿sí? Esto es muy complejo hablar de símbolos, ya que si yo te muestro, por ejemplo, ahorita un cráneo, ¿sí? Y te pregunto qué entiendes tú o qué percibes o qué te simboliza ese cráneo, me vas a decir que aparte puede ser que el hombre, me puedes decir que la muerte, etcétera. Entonces estamos hablando que el ser humano somos la única especie que posee esta capacidad de utilizar elementos u objetos para simbolizar, y que en los otros seres humanos tengamos un constructo mental o lleguemos a comprender lo que significa dicho símbolo. Y este es un lenguaje, entonces también va a ser un elemento fundamental en toda cultura. Un núcleo duro de la cultura es el propio lenguaje. Y el último elemento de la cultura o el otro núcleo duro de la cultura va a ser lo que es la religión. La religión como sistema estructurado de ideas que van encaminadas hacia un objetivo. Ahorita más adelante vamos a platicar ya de forma particular de lo que es la religión. Entonces, estos tres elementos van a estar integrados en lo que son los núcleos duros de la cultura. Ahora, dentro de la cultura van a existir elementos culturales. Estos elementos culturales va a ser lo que es, por ejemplo, la endoculturación, la culturación o transculturación, el etnocentrismo y la identidad. ¿Qué quiere decir todo esto? Por ejemplo, la endoculturación son los procesos que adquirimos los seres humanos de manera consciente o inconsciente dentro de un grupo social, ¿sí? Es decir, que los procesos de endoculturación es cuando tú como ser humano, como ser social, vas a tener ideas, vas a tener creencias, vas a tener costumbres, que algunas de ellas van a ser adquiridas de tu civilización o de tu cultura, ¿sí? Estas ideas, creencias o constructos mentales que adquiriste, algunos de manera consciente, es decir, tú los asumes, y otros de manera inconsciente, sino simplemente los reproduces, van a ser todos estos procesos de endoculturación. Y va a haber elementos de religión, va a haber elementos de cuestiones de simbolización, el propio lenguaje, van a ser elementos de endoculturación. Por el otro lado, tú como ser social vas a tener procesos de transculturación o aculturación. ¿Cuáles son estos elementos? Los elementos de transculturización o transculturación van a ser aquellos elementos que vas a tomar de otros grupos sociales, ¿sí? Ya sea de manera
amistosa, de manera pasiva o de manera bélica o de manera agresiva, ¿sí? O de manera subliminal. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los españoles llegan a la Gran Tenochtitlan, pues obviamente entran en un contacto cultural y después de la conquista bélica, viene esta conquista espiritual de la que ya hemos hablado, y entonces esta conquista espiritual va a ser un elemento de transculturación o aculturación. Cuando los españoles transmiten, aquí va a ser el caso de manera obligada o de manera agresiva, van a transmitir todas sus creencias, sus costumbres, sus ideas a esta cultura que había sido sometida, que eran los aztecas. Entonces estos van a ser los procesos de transculturación. Y un elemento que te va a dar los procesos de endo y transculturación va a ser lo que es la identidad. La identidad va a ser aquella idea que tenemos los seres humanos que manifestamos como sentido de pertenencia. Es decir, mediante estos procesos culturales en los cuales estamos inmiscuidos los seres sociales, vamos a ir formando un aspecto de identidad. ¿Qué es la identidad? Lo que nos va a distinguir los unos de los otros. Pero también van a existir identidades colectivas. La identidad colectiva es mediante ciertos parámetros, ¿sí? Mediante ciertas estructuras, yo como ser social me siento identificado. Estas estructuras o estos parámetros puede ser, por ejemplo, la nacionalidad, ¿sí? La nacionalidad que va a estar representada por ciertos símbolos o ciertos constructos mentales que me van a servir como mecanismo, como medio de identificación con los otros. Y esto es el resultado de tus procesos endoculturales y de transculturación. Ahora, un elemento sí podemos llamar negativo dentro de estos procesos culturales va a ser lo que es el etnocentrismo. El etnocentrismo es la idea de que mi cultura, mis valores, mis creencias son superiores a la de los demás, ¿sí? Es decir, si yo mediante estos mecanismos de culturización, por así decirlo, asumo que mi civilización o mi grupo social es mejor que otros, estoy basándome en un proceso etnocéntrico. Y el etnocentrismo va a tener derivadas, como ya lo hemos platicado, que va a ser, por ejemplo, el racismo, es decir, la distinción, el seleccionar a los individuos por el color de piel o por la tez de piel. Va a tener el elitismo, el clasismo, es decir, solamente selecciono ciertos individuos por su posición social o su posición económica. Va a tener, por ejemplo, la idea del misateísmo, es decir, el odio o los conflictos entre las religiones, ¿sí? El fundamentalismo, es decir, el pensar que mi religión que profeso es la única, la verdadera y por lo tanto es la mejor. Entonces todos estos elementos van a ser elementos etnocéntricos, que en su mayoría, déjame decirte que estos elementos etnocéntricos van a ser adquiridos por el ser social dentro del propio grupo social. Más adelante vamos a ir hablando más a profundidad de todos estos elementos culturales. Bueno, recuerda que te voy a dejar una actividad de aprendizaje para que llegues a reforzar los conocimientos aquí adquiridos. Bueno, por mi parte es todo y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias por tu atención.